Hola, ¿cómo estás? Estamos en otra edición de Balanza Judicial acá con nuestra compañera de tarea Liz Acosta y quien les habla Raúl Ramírez. ¿Cómo estás, Liz? Hola Raúl, ¿cómo estás? También un saludo a todos. Bueno, y hoy queremos hablar de una causa bastante mediática que sigue hasta ahora, que es la causa Metrobús. Es una causa que ya lleva en litigio entre el Estado paraguayo, Raúl, y también entre la constructora portuguesa Mota Engil. Un conflicto entre ambos de hace bastante tiempo por un proyecto que era el Metrobús, justamente que pretendía hacer una transformación en lo que es la movilidad en la zona del departamento central y también la zona céntrica. Pretendía ser una solución y nunca se dio. Hasta ahora no tenemos esa solución. Por eso es que este caso llama tanto la atención. Y bueno, esto inicia en el 2017. Se inician las obras en enero específicamente del 2017. Oficialmente se inician las obras en la zona donde se quería realizar, que era un tramo desde San Lorenzo hasta la avenida Defensores del Chaco, que se hizo previamente un acondicionamiento de las calles alternativas que se iban a estar utilizando. Y eso hizo que muchos de los vecinos y los que estaban cerca de estas avenidas afectadas tuvieran que perder mucho dinero justamente por el cierre de esta zona. Exactamente, estamos hablando, es la avenida Mariscal Estigarribia, que luego se transforma en Eusebio Ayala, una zona, una avenida bastante concurrida, en donde fue el centro de estas obras. Lo que se pretendía era llegar y concluir a finales del 2017 desde San Lorenzo hasta esta avenida que dijimos, Defensores del Chaco. Sin embargo, ¿qué pasa? En abril del 2018, lo que se puede entregar hasta el momento eran 800 metros de esa obra. En agosto de ese año sube el gobierno de Mario Abdo Benítez y las obras ya estaban paralizadas. Se paralizaron en el mes de octubre del 2018 cuando la empresa Mota Engil abandonó las obras, ¿verdad? Entonces, esto hace que finalmente el gobierno haya anunciado que tomaría medidas legales y financieras en contra de la empresa. Esto justamente es uno de los puntos que se cuestiona también por parte de los detractores también de esta imputación que se dio, de esta causa sobre el Metrobús. Por un lado, que se tenía que hacer la obra, por otro lado, la paralización en el gobierno de Mario Abdo Benítez. Y justamente ahí es donde se centra, vamos a decir, la discusión en sí. Pero el tema es que lo concreto es que se abandonaron las obras, la constructora retiró toda la maquinaria y avisó una posible suspensión de trabajo ante la imposibilidad de cumplir los plazos de la ejecución de este proyecto, ¿verdad? Y luego viene la denuncia penal. Uno de los que formó parte del proyecto Metrobús presenta la denuncia ya en el 2018 y ahí empieza a hacer un recorrido por diferentes fiscales. Hasta que Hasta que justamente en el 2023 recién nosotros tenemos una imputación por parte de la fiscala, en ese entonces fiscala de una sede aquí en Asunción, que es María Estefanía González, hoy fiscal adjunta. ¿Y qué pasa ahí, Liz? Tenemos 5 años Cinco en que la años. causa no se investigó, no se movió y Corría riesgo de prescripción. ya cuando estaba por prescribir, de hecho, porque Sí. al finalizar la obra, o sea, la paralización de la obra se dio en el 2018, 5 años después, porque se habla de lesión de confianza, supuesta lesión de confianza, entonces son 5 años de la pena y si no hay alguna imputación, un requerimiento del fiscal, ¿verdad? Entonces eso prescribe, ¿verdad? Entonces en febrero fue del año 2023 que se le cita a indagatoria a estas personas, quienes son los apuntados por esta investigación fiscal. Por un lado, el ministro del ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona Arellano, y la ex viceministra Marta Regina Benítez. Aparte también de Guillermo Alcides Alcaraz, que era el director del proyecto Metrobús, ¿verdad? Que hoy ya no está en la causa por fallecimiento. Falleció, exactamente. Bueno, en abril del 2023 es que se presenta esta imputación en contra de estas dos personas. Tres. Sí, exactamente, las tres personas en ese momento. Un año después, en abril del 2024, se presenta una acusación. La fiscal María Estefanía González pide que el caso vaya a juicio oral y ya están aquí solamente dos acusados. En ese caso, lo que llamó la atención también, Liz, fue el monto de la medida cautelar. Eran 36 mil millones de guaraníes para cada uno Sí. aproximadamente.
Ese era el monto total teniendo en cuenta el perjuicio patrimonial que se hablaba. ¿Y de cuánto hablábamos? De 180.030 millones de guaraníes. Ese era el supuesto perjuicio según la imputación y la acusación posterior. Porque este caso, aparte de los 5 años que tuvo 6 meses de investigación y una prórroga, y por eso es que recién un año después de la imputación se presentó la acusación fiscal. Y bueno, corre la investigación, se presenta entonces la acusación en el 2024 y luego ya se fija la fecha de audiencia preliminar para que sea el juez el que determine si el caso va o no a juicio. La primera fecha que se puso fue en mayo del 2024. Específicamente fue el 7 de mayo se debía hacer la preliminar, pero esto se suspendió por una reposición que presenta la defensa. Exactamente, hubo varios puntos atacados por la defensa. Por un lado, por ejemplo, la presencia de la Procuraduría, por otro lado, porque se presentó una pericia posterior, ¿verdad? Entonces, son varios puntos que fueron cuestionando y que el juez rechazaba con el argumento de que, bueno, eso lo estudiaremos en la preliminar, decía él, ¿verdad? Entonces, justamente esos puntos fueron y se alargó hasta que finalmente recién este 5 de marzo pasado se hizo la audiencia preliminar. Casi un año después, Raúl. Exactamente, y la audiencia tomó 2 días. ¿Por qué enfatizo 2 días? Porque en el primer día, la fiscala que tomaba el caso, porque bien lo dijiste, la fiscala María Estefanía González ascendió a fiscala adjunta, entonces fueron nombradas como agentes en esa causa Natalia Silva, Jamie Adle y Giovanni Grisetti, ¿verdad? Y en el primer día estos 3 fiscales se ratificaron de la acusación, entendieron que todos los puntos señalados por la fiscala María Estefanía González estaban bien, que estas personas, en este caso Ramón Jiménez Gaona y Marta Regina Benítez, tenían que ir a juicio oral y público. No digo el tercero porque él falleció en el lapso entre la acusación y la audiencia preliminar. Él falleció antes, el acusado también. Bueno, entonces el primer día se plantea eso, ¿verdad? ¿Y qué pasa? La defensa, por supuesto, plantea varios incidentes. La excepción de prescripción, justamente porque pasaron más de 5 años, ya el delito estaba prescrito. Incidente de nulidad de la acusación, teniendo en cuenta que no había un relatorio específico de los hechos, ¿verdad? Incidente de sobreseimiento libre. Al anularse la acusación, por supuesto, tenía que darse el sobreseimiento definitivo, decían ellos. La inclusión y exclusión de varias pruebas también que fueron planteadas todas por las defensas, ¿verdad? Y eso debía contestar al día siguiente. O sea, eso, el primer día se hizo, el 5 de marzo se hizo esto, ¿verdad? Al día siguiente, cuando la fiscalía tenía que contestar, ¿verdad? Ahí pasa algo, no sé cómo decía. Inusual. Llamativo también para muchas personas. Porque la fiscalía dice de la lectura, me gustaría leer así, perfecto lo que dice, ¿ves? Dice, una vez que leyeron con detenimiento las pruebas ofrecidas por la fiscalía, dice ellos que después de reexaminar y estudiar los argumentos expuestos por la defensa, se halló pruebas contradictorias, dice ella. El primer día dijeron sí, está bien la acusación, que el caso vaya a juicio. Segundo día, en este lapso, un día analizamos las pruebas y nos encontramos con que había pruebas contradictorias. ¿Cuáles son las pruebas contradictorias según la fiscalía? Y eso entiendo yo que lo sabían el día antes, ¿verdad? Pero bueno, estas pruebas contradictorias decía, son 2 pericias. Una dice que hay justamente el perjuicio de 180.030 millones de guaraníes y la otra dice que no hay un perjuicio patrimonial. Entonces tenemos 2 pericias realmente contradictorias, ¿verdad? Entonces cambian su posición final y solicitan el sobreseimiento provisional justamente para hacer varias diligencias. Entre ellas, en total son 14 diligencias que ellos pidieron y son varias. Así, por ejemplo, te cuento, Liz, de repente una nueva pericia de la obra para determinar exactamente si hay o no perjuicio, ¿verdad? También que la Contraloría General de la República practique una fiscalización especial, por inmediata. Ejemplo. Inmediata, sí, también.
También análisis del contrato de consultoría, también análisis del contrato de orden de pago para destrucción, demolición de obras, entre otras cosas, una pericia de obra, un informe de las municipalidades, por ejemplo, ¿verdad? Y declaraciones testificales. No sé, en un año no tomaron, en 5 años tampoco. Bueno, ahora lo tienen que hacer justamente. Algunas de las testificales son de los que hicieron ese informe, uno de los informes que fueron presentados. Y ahí está la lista de los nombres que el Ministerio Público también acerca para poder después tomar las declaraciones. Sí, varias testificales, ¿verdad? Entre ellos, mira, a Carlos Alfredo Ortega, Manuel Antonio Cano, Juan Jesús Valderas, Raúl Chamorro y una persona jurídica inclusive, ¿verdad? Álvarez y Marshall, ¿verdad? Testificales de los que realizaban el informe, entre otras cosas. O sea, varias pruebas que van a tener que hacerse en esto. ¿Qué pasa? Ante este nuevo pedido de sobreseimiento provisional, ¿verdad? Todos estos incidentes que había presentado las defensas fueron desistidos. O sea, ellos desistieron de eso y se allanaron al pedido de sobreseimiento provisional y el juez, en este caso el doctor Humberto Tazú, admitió el pedido de sobreseimiento provisional, determinó exactamente cuáles son las diligencias que tienen que hacer. En total son 14 diligencias que ellos proponen y que en este periodo de un lapso de un año deben hacerse. Sí, exactamente, porque al ser un delito, porque tiene pena hasta 5 años, ¿verdad? Entonces tiene un año para realizar todo esto, pedir la reapertura del caso, ¿verdad? Si es que encuentra evidencia, y acusar o en su caso pedir el sobreseimiento definitivo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que salga ahora. Pero tienen que hacer estas diligencias, pues eso es lo que solicita, ¿verdad? Hay que decir que hay varios casos en donde la Fiscalía pidió varias veces, vamos a decir, varias diligencias y no las hizo, por ejemplo. Y muere la causa. Exacto. Entonces, en este caso, tendría que realizar esto. Y a raíz de eso también se levantan todas las medidas cautelares y los dos procesados, Ramón Jiménez Gaona Arellano y Marta Regina Benítez, están ahora sin medidas cautelares y sobreseídos provisionalmente. Eso es lo que golpeó mucho, esa palabra sobreseídos, por más de que sea provisionalmente, Raúl. Porque la gente dice, este caso va camino a Loparey. Hay ese temor. Sí, ese es el temor que se tiene realmente, ¿verdad? Que esto vaya a Loparey, teniendo en cuenta que es una suma bastante alta de dinero, ¿verdad? Que supuestamente es perjuicio, según una de las pericias, ahora nos enteramos, ¿verdad? Pero hubo una imputación y una acusación fiscal. Se supone, por lo menos, que cuando hay una acusación, es que la Fiscalía está segura de algo, está segura de la culpabilidad, por eso pide elevar a juicio oral y público, y por eso es que se llamó tanto la atención que de un día para otro cambie la actitud de la Fiscalía. Por eso es justamente que llamó la atención de la ciudadanía en sí. Tenemos un año y vamos a esperar a ver si el Ministerio Público hace estas 14 diligencias que pide ahora, o sea, pide el tiempo para poder hacerlo, y vamos a ver qué es lo que resulta de esta causa que, así como lo dijimos al comienzo, es de larga data y parece que de nunca acabar. Y lo peor es que estamos hablando de recursos públicos, de recursos del Estado paraguayo. Entonces, de ahí la importancia también del caso. Es bastante alto y hay que dilucidar si fue o no fue, o si hubo o no hubo una lesión de confianza, si hubo o no un perjuicio patrimonial tan grande. Nos vamos, Raúl. Nos vamos, nos encontramos la próxima semana con más Balanza Judicial. Chao, chao.